Mi nombre es Paula Bustamante. Yo crecí como mi familia me decía, ve a la iglesia. Era la tradición familiar. Después fui creciendo. Yo le pedía a Dios que me respondiera, no le pedía, le exigía y no me contestaba. Y yo decía, no puede ser, o existes o no existes. Desde niña, a mí mi papá me abandonó. Yo crecí con mi padrastro. Mi padrastro me golpeaba. Era desde niña, mucha frustración tras frustración. Cuando empecé a salir a trabajar, la gente me quería faltar al respeto, me querían violar, querían hacer muchas cosas conmigo. Entonces, todo el tiempo perseguida. También yo sufrí en la vida sentimental y tenía varias parejas. Primero mi primer matrimonio, me divorcié y después estuve buscando la felicidad equivocadamente. Cuando yo me sentí ya frustrada, cansada, estaba en el fondo del pozo, como dicen, sin trabajo, depresión y ansiedad. Yo estaba desesperada buscando y anduve buscando en una iglesia y luego en otra y regresaba a la casa y lo mismo acontecían más cosas. Y yo decía, no, tengo que encontrar a ti verdaderamente. Hubo un tiempo en que dije, no, ya basta, yo ya te tengo que conocer, tengo que saber cómo realmente eres y qué es lo que tienes para mí, porque dicen que tú eres amor, dicen que tú eres esto, pero esto es lo que a mí me está pasando. Tenía muchísimas cosas en mi vida que estaban pasando y yo no encontraba la respuesta. Cuando yo asistía a esos lugares, a esas iglesias, yo sí leía. Ahí fue donde empecé yo a leer la Biblia, más leía y no sabía cómo entenderla. Fui a la Iglesia Universal y allí fue donde yo empecé a conocer, empecé a leer, empecé a entender. Dios me dio la sabiduría, me empezó a dar de poquito en poquito para que yo entendiera. En los servicios hablaban de la Iglesia Universal, del perdón. Entonces yo tenía que perdonar todo lo que me había pasado y tenía que pedir perdón porque yo estaba tan lastimada que me volvía muy brusca, muy violenta. Mucha gente me preguntaba cosas y yo contestaba muy fuerte o muy mal. Entonces, todo eso dije, ok, entonces tengo que perdonar. Y empecé paso a paso también, no fue de la noche a la mañana. Tuve que hacer una lista de todas las personas a las que yo había lastimado y las que me habían lastimado también. Entonces, gracias a la palabra de Dios, fui entendiendo el poder del perdón. Por alguna razón, yo pedía a Dios que me ayudara a perdonar a las demás personas. Pedía y también el Espíritu Santo. Entonces fue cuando sentí que Dios entró en mí. En primer lugar, se me fue la depresión también. Por obra del Espíritu Santo. Mi relación con mi esposo está muy bien. Por fin encontré, después de recibir todo lo que recibí, que es el Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios, encontré una persona cómo poder hacer lo correcto, que era casarme a la Iglesia Universal. Y de ahí estoy siempre estoy luchando en la lucha, pero feliz.